Bienvenidos a noticiasdeaquí.net. En este segmento de entrevistas hoy conversamos con Jorge Lepage, quien es el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Anzoátegui. Con él vamos a conversar sobre estos escenarios electorales. Ya están inscritos, Jorge, bienvenido a noticiasdeaquí.net. Está inscrito el candidato de la oposición, de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Radomski, lo hizo el domingo, pero también ayer hizo lo propio el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Hay dos imágenes. Por un lado, la cantidad, la marea de personas que acompañaron al candidato opositor, y por el otro también el despliegue humano que hizo el oficialismo. ¿Qué puede entender la gente de esos dos escenarios? ¿Qué tratan los dos factores políticos de hacer ver con esas grandes movilizaciones? ¿Y qué empieza a partir de ahora con la inscripción formal ante el Consejo Nacional Electoral de estos dos contendores políticos? Bienvenido. Gracias. Bueno, mira, yo creo que el planteamiento fundamental de estos dos escenarios es que pudiéramos denominar que el acto del domingo en donde se inscribió la candidatura de Enrique Capriles Radomski, hubo un escenario que yo llamaría natural, ¿no? Hubo un escenario espontáneo, hubo un escenario donde la gente manifestó su participación sin ser llevada. Y no quiero caer en eso, pero lamentablemente el otro escenario lo tenemos que ver bajo esa luz. Entonces, hubo una movilización que todos tuvieron que reconocer que fue verdaderamente espectacular, una manifestación grandiosa. Los 8 puntos de Caracas donde se congregaron las distintas marchas verdaderamente fueron copados por la gente a pesar de las condiciones climáticas incluso, y al final hubo pues obviamente el escenario en el CNE donde estuvo la inscripción de la candidatura de Enrique, que por cierto con una serie de limitaciones que nos impuso el CNE, las cuales no fueron las mismas, esas mismas, digamos, restricciones que nos aplicaron a nosotros, no le fueron aplicadas, por ejemplo, al presidente de la República. Te pongo el caso de que a nosotros no nos dejaron montar escenario en la Plaza Diego Ibarra, nos lo prohibieron, y al presidente de la República le permitieron en la Plaza Diego Ibarra, en la Francisco de Miranda, en la Caracas, donde a nosotros solamente se nos restringió el espacio en la Plaza Caracas, pero más allá de esas restricciones, la contundencia de las marchas que convergieron en el Consejo Nacional Electoral fueron evidentes. Pasando al otro escenario, al día siguiente, el del presidente de la República, el cual yo creo que fue estudiado precisamente para ver cómo quedaba la de Enrique a los efectos de terminar de darle los toques a la del presidente. Bueno, mira, ciertamente ahí hubo, de las imágenes que se pactaron, hubo una manifestación bastante importante, como es usual, y es más, era evidente porque se veía la participación de los organismos públicos, que sigue habiendo una contradicción entre lo que manda la ley, que los organismos públicos no deben y no pueden participar en las campañas electorales, y el gobierno que las ignora olímpicamente y hace que los funcionarios públicos se vean obligados o participen en las manifestaciones. Claro, pero es evidente la medición de fuerzas, ¿no? Y de convocatoria. Esto comunicacionalmente, ¿qué también le transmite al votante, al elector? ¿Qué es lo que se intenta o qué se intenta hacer ver con esas dos grandes concentraciones? Bueno, yo creo que en el caso del presidente de la República fue como tratar de hacerlo ver de que el tipo no está mal, pues, ¿no? De que el tipo está dispuesto y que está en capacidad de enfrentar una campaña electoral como se debe enfrentar. Ahora bien, caben dudas, siguen cabiendo dudas, porque es que el primer creador de la duda ha sido el propio presidente de la República y el propio gobierno, que nunca han terminado de decirle a la gente claramente cuál es el grado de enfermedad del presidente y cuáles son las condiciones en las cuales él no lo vamos a tener de futuro, ¿no? Que siempre se dice, mira, la persona tiene un cáncer y tiene estas probabilidades de vida y tiene estas probabilidades de salir bien, etcétera, como sucedió con Lula, como sucedió con Lugo, como ha sucedido con todos aquellos presidentes que no han tenido que andar escondiendo la enfermedad o teniéndola, digamos, entre telones, ¿no? Claro, el presidente Chávez ha dicho también, y lo dijo en el acto de concentración, de inscripción de su candidatura, que él se refería a un año difícil en lo personal, pero llama la atención que también él señala que
justamente esta situación, esta circunstancia que él vive, está siendo utilizada por el bando contrario, en este caso la oposición, para una guerra psicológica. ¿Qué se puede decir en este caso? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, es que la guerra psicológica la facilita él mismo, cuando no dice qué es lo que tiene exactamente. Entonces se abre todo el campo de las especulaciones, obviamente, ¿no? Entonces parte justamente de la no claridad en cuanto al estado real de salud del presidente de la República. Ha sido muy conveniente. Además, yo creo que en el caso de la enfermedad del presidente Hugo Chávez ha ahogado un poco la estrategia opositora en términos de captar mayor electorado, porque el foco de atención está justamente centrado en esta condición del estado de salud del presidente Hugo Chávez. Allí no hay un impacto en la campaña, eso reciente tal vez desmotiva, baja la guardia de la oposición. Ciertamente la enfermedad del presidente le ha venido, entre comillas, a favorecer en la campaña, porque ha generado ese sentimiento de solidaridad que todos tenemos con aquellas personas que son afectadas por un mal. Y en este caso, él obviamente ha utilizado prácticamente la enfermedad a los efectos de hacer olvidar el gobierno o el mal gobierno que estamos sufriendo los venezolanos en este momento. Como tú bien dijiste, se ha centrado la atención sobre su enfermedad y se ha descuidado la atención sobre los problemas reales de inseguridad, de desempleo, de alto costo de la vida, que son los que nos afectan el día a día, la crisis eléctrica, la crisis del agua, todas estas cuestiones que evidencian verdaderamente un gobierno que ha sido incapaz de resolver durante 14 años estos graves problemas. ¿Cómo valorar esto también en el impacto que tiene en la campaña electoral, en la estrategia comunicacional, política, que propulsa el sector opositor? En el caso del comando de campaña del candidato Enrique Capriles Radomski. Fíjate tú que hay algo que llama la atención. Se ha tratado de manejar esta campaña en base a dos factores desde el punto de vista del gobierno: la enfermedad del presidente y las encuestas, ¿no? Ha surgido lo que todo el mundo está reconociendo, la guerra de las encuestas. Incluso en estos días leía una entrevista de Eugenio Escuela, que es un famoso encuestólogo y un analista político muy serio de muchos años, el cual decía que lamentablemente estamos entrando en un terreno en donde las encuestas ya no son unos instrumentos científicos de medición, sino se han transformado en unos instrumentos políticos de lucha electoral, ¿no? Eso dicho por una persona que es ajena, digamos, al campo de la oposición o el del gobierno, que es un especialista en la materia. Entonces el gobierno utiliza la guerra de las encuestas para decir que Capriles está en el suelo, que el presidente le lleva 30 puntos de ventaja, etcétera, etcétera, y por el otro lado la enfermedad del presidente. Pero siempre nos olvidamos que en estas encuestas hay una pregunta que se hacía anteriormente y que no se ha vuelto a hacer. Yo no sé si tú te recuerdas que hace un año, un poco más quizás, se hacía siempre la pregunta: ¿está usted de acuerdo con que el presidente siga después del 2012? Y casi un 65-66% durante las varias veces que salieron esas encuestas decían que no. O sea, que podían considerar que el gobierno del presidente Chávez no era un mal gobierno, pero que no estaban de acuerdo con que después del 2012 él debía seguir siendo presidente. Esa pregunta desapareció de las encuestas. Ahora, esa opinión que tenía la gente hace un año no existe ya. O sea, esa gente cambió de parecer tan radicalmente como para que el presidente Chávez hoy aparezca con una ventaja descomunal sobre el candidato de la oposición. Bueno, esas son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Porque nos quedan 3 meses y medio para el 7 de octubre. ¿Cuál cree usted pueden ser las fortalezas o la forma de fortalecer la estrategia, el eje medular de la estrategia del comando de campaña del candidato Enrique Capriles Radomski? ¿En qué, desde su criterio, desde su análisis, podrían ser las fortalezas, lo que podrían reforzar en esta estrategia? Bueno, yo creo que en primer lugar Enrique ha traído una campaña verdaderamente de contacto directo con la gente de manera muy intensa, muy extensa, ¿no? Digamos, con una participación bastante notable en los sitios a donde ha asistido. Ha mantenido una campaña de evitar la descalificación del contrario, ¿no? A los efectos de precisamente enfocarse en lo que es el eje central de su campaña, que es la unión de todos los venezolanos y no la división en dos bandos, como hace el oficialismo de que en Venezuela existen dos Venezuelas. No,
la campaña de Enrique se ha centrado en que existe una Venezuela y en base a eso es que tenemos que desarrollar, digamos, el futuro del país, ¿no? Un régimen democrático siempre se reconoce las debilidades y las fortalezas de la oposición. Bueno, este régimen se ha caracterizado por desconocer las fortalezas de la oposición, ¿no? Lo hemos visto en numerosas ocasiones. Entonces, justamente esa es la diferencia medular, la unión de todos los venezolanos para el desarrollo del país. En el caso del presidente de la República sigue manteniendo el discurso de división, sigue manteniendo el discurso de que existen dos Venezuelas, existe la Venezuela de la burguesía, la oligarquía y todas las descalificaciones que él asume, y existe la Venezuela de los buenos y de los santos como encabezados por él. Eso indudablemente contradice la esencia de la democracia, que es el reconocimiento de aquellos factores que no están de acuerdo con lo que yo predico o lo que yo mantengo, ¿no? Entonces, y el reconocimiento de la fortaleza que pueda tener eventualmente esa oposición a los efectos de generar un proceso político que nos permita avanzar de manera, digamos, coordinada, sin negar quién es gobierno y quién es oposición, pero reconociendo que todos juntos somos los que vamos a sacar el país de la enorme crisis en la cual estamos, que es una cuestión que el oficialismo ha tratado de esconder continuamente, ¿no? Hay algunos críticos que mencionan que en el caso del programa o de la oferta que le presenta Enrique Capriles Radomski al votante, a los electorados, no tiene una contundencia, que ha debido disfrazarse de izquierda en el caso de las menciones que hace de mejorar las misiones en este caso, para atraer justamente a un sector del electorado que quizás sean indecisos o que sean probablemente chavistas descontentos. ¿Esa estrategia, desde su lógica, funcionaría? ¿Sería ventajosa para la campaña opositora? Fíjate, ahí es donde radica precisamente la esencia de la democracia, el reconocimiento de que lo que hagan los factores adversos a uno sea bien. O sea, estamos reconociendo que las misiones fue un planteamiento correcto, que es un planteamiento que hay que seguir alimentando, que es un planteamiento que hay que seguir fortaleciendo y darle una legislación que garantice su continuidad en el tiempo y no en el ánimo del presidente, que se le ocurre hoy misión tal, la cual dura probablemente 1, 2, 3 meses y después desaparece, ¿no? No, la idea es que precisamente reconociendo la bondad de las misiones se le dé consistencia y se le dé continuidad a las mismas, porque favorecen a los sectores más humildes de nuestra sociedad y eso nadie lo desconoce hoy en día. Entonces, eso es un factor que más bien el gobierno debería estar contento, pues de que la oposición esté reconociendo la bondad de las misiones. Ah, no, pero entonces le caen a palo, que dicen que no, que las reconocen ahora, pero que las niegan. No, señor. Ok, estamos poniéndonos de acuerdo sobre algo. Bueno, vamos a jugar todos a favor de eso, ¿no? Y no a decir que no, que lo que yo planteo es malo y que lo que yo planteo sí es bueno. Entonces, yo creo que ahí. Y en cuanto a la debilidad supuesta del candidato, bueno, mira, la debilidad radica en qué. Que no tiene la verborrea del presidente, que habla 3 horas seguidas y entonces solamente... Criticaron incluso el corto discurso de Capriles Radomski luego de la inscripción y cuestionaban su capacidad oratoria y su oralidad. Bueno, si tú descuentas todas las descalificaciones del discurso del presidente, toda la paja, todo lo que dijo sobre la infancia de Simón Bolívar, todos los cuentos que nos echó, de las 2 horas 49 minutos que habló, yo creo que quedarían 10 o 12 minutos de un discurso concreto. O sea, es que efectivamente... Claro, pero estratégicamente, desde la estrategia comunicacional que puedan uno y otro, ya es reconocible las cualidades del presidente. En este caso hablamos de un contendor, en el Capriles Radomski, que requiere estar a una altura también comunicacional. Comunicacionalmente, estratégicamente, ¿esto de la oralidad es algo que debe tomar en cuenta el candidato? Mira, es una característica de cada quien. No necesariamente las personas carismáticas o los presidentes carismáticos en Venezuela han sido los mejores, no necesariamente. Nosotros tuvimos un Carlos Andrés que era muy carismático, tuvimos un Raúl Leoni que era mucho menos carismático, prácticamente una persona que incluso hasta tenía problemas de dicción en algunas oportunidades, pero no dejó de ser un buen presidente, ¿entiendes? O sea, el hecho del carisma, el hecho de la oralidad, no necesariamente revela la capacidad política del presidente o la capacidad de sus acciones. La cuestión hay que irla a ver en los hechos. Y Enrique Capriles creo que en la gobernación de Miranda lo ha demostrado con hechos.
¿Y qué es lo que él está precisamente diciendo? Puedo hacer lo que es Miranda, porque acuérdate que Miranda es un estado que prácticamente es una Venezuela en chiquito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque existen regiones de costa, existen regiones de montaña, hay una confluencia de gente que proviene de todo el país que confluye en Miranda, y por lo tanto en ese estado tú tienes esa, digamos, esa característica, y es lo que Enrique ha desarrollado y ha tenido la capacidad de realizar obras que verdaderamente signifiquen una gestión positiva. Está Chávez con su estado de salud en el centro del reflector, de la atención nacional. ¿Eso no opaca la estrategia opositora? ¿Eso además no tiene un costo tal vez político electoral? Mira, el presidente estuvo escondido detrás de su enfermedad hasta ahorita. Ya tiene que coger calle, ya tiene que aparecer, ya tiene que dar discursos, ya tiene que ofrecer y llevar adelante su oferta electoral. No la va a poder seguir haciendo a través de Twitter, ¿no? Ni a través de llamadas telefónicas. Él tiene que hacer lo que hizo ayer, salir y enfrentar a la gente, estar con la gente, y que la gente verdaderamente siente que tenemos una persona que está en un estado de salud que le va a permitir, porque eso es algo muy importante, señor. Usted está en un estado de salud que le va a permitir ejercer por 6 años la presidencia de la República, o de aquí a un año usted se va a retirar solamente para satisfacer una ambición personal, un ego personal de decir, fui reelecto. Claro, pero se inscribió. En las condiciones que se inscribió, pues dio una demostración de que goza al menos de vigor. Y eso tiene un claro mensaje hacia el electorado. ¿Cuál es la lectura que ustedes también hacen de ese escenario que está allí? Bueno, lógicamente, no nos olvidemos que él en la locución que hizo cuando el mensaje al Congreso, a la Asamblea Nacional, habló durante 9 horas, ¿no? Después se desapareció como 3 meses, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser la continuidad de sus actividades, de sus actos de campaña, a los efectos de verdaderamente ver si la persona está en las condiciones que necesita estar un candidato presidencial. Ahora, el presidente ha llamado a la unidad, ha dicho que la unidad es importante para labrar la victoria, y lo ha hecho a los distintos factores, a sus simpatizantes, a los que están afectos a su candidatura. ¿Qué puede interpretarse de ese llamado, Jorge? Bueno, mira, el presidente siempre hace estos llamados a la unidad que duran lo que dura su discurso, ¿no? Entendemos que estos llamados a la unidad son unos llamados al interno, ¿no? Porque él no llama a la unidad del país, ¿no? Porque específicamente a quienes simpatizan con su candidatura, los factores que lo apoyan. Claro, lo hace específicamente a los factores que lo apoyan, pero en donde indudablemente el factor fundamental es el PSV, los otros son unos agregados de poco. ¿Por qué hace ese llamado? ¿Por qué piensa usted que hace ese llamado? Bueno, yo creo que el presidente también se da cuenta de que dentro del propio partido, precisamente a raíz del problema de su enfermedad, han surgido divergencias entre los distintos aspirantes a sucederlo eventualmente, en el caso de que él no pudiese continuar en la pelea electoral o más adelante en la carrera, en la función presidencial de ganar el 7 de octubre, indudablemente han surgido unas divergencias entre los factores de Elías Agua, de Diosdado Cabello, de Corrientes, dice usted. Corrientes, sí, porque no es casual, pues, que una cuestión que nunca habían aparecido, de un año para acá están apareciendo, que son las encuestas, precisamente donde se señalan las posibilidades y las opciones de cada una de estas personas que ya mencionamos. Entonces, eso yo creo que es el primer llamado que está haciendo el presidente al interno de su partido. Y obviamente después a las otras fuerzas, pero aquí quiero destacar el factor de Podemos, o sea, que el presidente tuvo que recurrir a sacar de su tumba un cadáver político como era de Hidalgo Bolívar, traerlo del exterior, el cual se había tenido que ir por una serie de acusaciones que de paso todavía están pendientes. Pero Podemos es un factor decisivo, Podemos es un partido pequeño. Correcto, es un partido pequeño que iba a apoyar a Capriles Radowski, y sacando ese cadáver político de Hidalgo Bolívar y poniendo al Tribunal Supremo de Justicia a fallar a favor de Hidalgo para que pudiese inscribir entonces la candidatura de Chávez por Podemos, indudablemente eso tiene una representación y un valor político, y yo creo que es un valor político de debilidad, no de fortaleza, ¿no? Porque si yo estuviera verdaderamente consciente, y fíjate tú que ahí esas son las cosas que van develando las verdaderas fortalezas de cada quien. Si yo de verdad
estuviera la fortaleza que digo, que le llevo 30 puntos al otro, bueno, ¿qué necesidad tengo de sacar un tipo que está metido por allá, traerlo para acá, que hace esa pantomima con el Tribunal Supremo de Justicia para que me pueda inscribir, ¿no? Si yo tengo una fortaleza no necesito hacer esas cosas, pero las hace. Cuando el presidente de la República hace esta inscripción y le dice al país que está en condiciones de ser contendor a la presidencia de la República, anuncia un plan socialista 2013-2019, que el día mismo ha dicho que será discutido y presentado de ganar el 10 de febrero del año que viene, en caso de ser juramentado como presidente. Eso es uno de los primeros planteamientos que ya se han develado. ¿Qué es lo que ustedes también interpretan desde el punto de vista político a partir de esta propuesta, de este plan socialista 2013-2019? ¿Qué crees que contiene? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar habría que tratar de entender por fin qué es lo que el presidente entiende como socialismo, ¿no? Porque eso es una cuestión que yo creo que ni ellos mismos tienen muy clara. Porque si tú me estás hablando que el socialismo es un capitalismo de Estado, eso no es socialismo para nada, ¿no? Yo te lo puedo decir porque yo toda la vida he sido una persona que me he movido, he estado dentro del ámbito de la izquierda, ¿no? Entonces, he leído, he estudiado, conozco el fenómeno y todas las teorías que se mueven alrededor del socialismo. ¿Pero qué infiere usted? ¿Que esa es una idea inicial de lo que va a ser la radicalización de este proceso político que encabeza el presidente? ¿Quizás eso es lo que nos espera? Es que la radicalización puede ser una profundización del capitalismo de Estado. Mira, hay un factor bien importante ahorita, por ejemplo, con Corpoelec, para poner un ejemplo concretico, ¿no? Y que está pasando aquí en el estado de Anzoátegui, en donde supuestamente dentro de cuando se renovó la ley eléctrica se agregó que iba a haber el control obrero. ¿Qué era el control obrero? Bueno, que aquellas personas que tuvieran capacidad iban a dirigir la compañía. Ahí se nombró a Fernando de Sousa como el coordinador estadal, que es a su vez el presidente del sindicato oficialista para dirigir Corpoelec. ¿Qué pasó? Bueno, eso murió. Ahí están ahorita en un conflicto interno agudísimo, ¿no? Que indudablemente va a traer más resultados negativos de lo que ya tenemos con el servicio en el Estado, en donde se sacó a un personaje como es el Hugo Márquez, que es el nuevo comisionado, que nombró de paso a Argeni Chávez, hermano del presidente, que es el presidente de Corpoelec, para que dirigiera la estatal en el Estado. Entonces el control obrero, el tan predicado control obrero, sucumbió en Corpoelec. Y por eso te digo que ese es un socialismo que verdaderamente es un socialismo de patas cortas, porque es un socialismo que verdaderamente se basa de puras etiquetas, pero que no tiene una concreción real en hechos que lo identifiquen como tal. Pero desde la estrategia política electoral, esto del anuncio de este plan socialista por parte del presidente, ¿no le da un mensaje claro al país de que hay algo concreto, de que hay un plan de país posible a partir de 2013-2019? Bueno, mira, yo creo que el plan de país que tenemos es el que estamos viendo, ¿no? Si es una continuación del plan de país que hasta ahora hemos vivido, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Porque verdaderamente cuando tenemos la mayor inflación de América Latina, o de América, mejor dicho, y una de las mayores del mundo, cuando tenemos un desempleo que todavía sigue, es un desempleo escondido, porque está el desempleo oficial, pero está después la informalidad, ¿no? Cuando tenemos unos índices de delincuencia que verdaderamente son pavorosos, que se llevan 160.000 muertos en 13 años de gobierno, cuando estamos importando, fíjate tú un factor, el presidente ayer andaba que él había logrado la independencia del país, independencia, y estamos importando el 70% de los productos alimentarios, eso significa independencia, ¿no? O sea, ¿cuál independencia tú me estás hablando? Independencia cuando estamos endeudados, cuando el presidente llegó al poder tenía una deuda de 22.000 millones de dólares y ahorita tenemos una deuda externa que raya en los 100.000 millones de dólares. Esa es la independencia del que el presidente nos habla, ¿no? El presidente habla de que PDVSA, él logró rescatar a PDVSA. Bueno, sí, rescató a PDVSA ¿de qué forma? Cediendo acciones y propiedad a compañías extranjeras que antes no estaban en el país. Las regiones tan vitales en una campaña electoral, ¿cuál es quizás el escenario que se mueve allí en las provincias de cara también a este 7 de octubre? Bueno, uno y otro bando. Bueno, mira, yo te voy a decir una cuestión. En lo que se conoce como el corredor electoral, que va desde el estado Táchira, pasa por Lara, pasa por Carabobo, Aragua, Distrito Federal, Miranda, Anzoátegui, que es el que agrupa el 60% de la votación electoral del país, un poquito más. El presidente no está precisamente bien en ese corredor electoral, ¿no? Prácticamente no tiene, creo que ni una sola gobernación de ese corredor, perdón, la de Aragua.
pero en donde nosotros, de acuerdo a las encuestas, con Richard Nardo le estamos ganando la gobernación a Rafael Licea, ¿no? Entonces, si eso es un elemento, yo creo que eso es un elemento bien importante de tomar en cuenta. El Estado Anzoátegui, el Estado Anzoátegui en el 2010 le dio una paliza, pues es una paliza al oficialismo, que de 8 diputados sacamos 7. Entonces yo creo que ese corredor electoral, más otros estados que indudablemente se irán sumando, como es el caso del estado Sucre, donde la gobernación, la gestión de Maestre ha sido desastrosa, ¿no? En el caso de Bolívar y otros estados, indudablemente yo creo que el perfil, el cuadro para las regiones del presidente de la República no se perfila precisamente de lo mejor, ¿no? Para el caso de la oposición, bueno, está en mayor, no puede ser que esté en mayor ventaja, siendo en el caso del oficialismo los que tienen mayor captación de votos, mayores recursos. Epa, te lo dije, el corredor electoral no está precisamente en manos del oficialismo, no está en manos del oficialismo, y eso es claro. Ahora, en los estados pequeños sí, como el estado Ojede, el estado Apure, del Tamacuro, el presidente conserva ahí ventajas, ¿no? Yo no te voy a decir que no tenga ventajas en algunos estados, pero lo que te quiero significar es que en lo que es la parte medular de captación de votos, de votos, no están a favor del presidente, hasta ahora por lo menos, ¿no? En lo que tenemos hasta el momento. Y yo creo que eso va a seguir así, yo creo que eso se ha venido incluso incrementando. Entonces por eso yo te digo, yo creo que el cuadro de ellos no es precisamente de lo más róseo, yo creo que verdaderamente ellos están en una situación muy preocupante a los efectos de ellos, y de ahí toda esa campaña de avasallamiento, de hacer ver que el otro no sirve, de que el otro tiene un discurso chiquitico, etcétera, etcétera, pero precisamente producto de la angustia de que no logran ver cómo revierten justamente a favor de ellos el triunfo que vamos a tener nosotros el 7 de octubre. Como dicen, amanecerá y veremos para ver los resultados ya el 7 de octubre en esta contienda electoral que tienen en la mira y en el foco principal a Enrique Capriles Radomski por el comando de campaña opositor y al propio presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias a Jorge Lepage, quien es el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo en el estado de Anzoátegui. Usted esté atento y síganos a través de la www.noticiasdeaquí.net. Hasta la próxima.